¿Sabías que, según algunas filosofías antiguas, este mundo fue creado por un ser imperfecto? No era un Dios bondadoso, sino un creador limitado y quizás manipulador. Hoy te cuento quién es el demiurgo y por qué para los gnósticos vivimos atrapados en una realidad falsa. La palabra demiurgo deriva de demiurgus, forma latinizada del griego demiurgos. Originalmente era un nombre común que significaba artesano, pero gradualmente llegó a significar productor y finalmente creador. El uso filosófico y el nombre propio derivan de Timeo de Platón, escrito en el año 360 a.C., donde el demiurgo es representado como el creador del universo. El demiurgo también se describe como un creador en las tradiciones filosóficas platónicas. La filosofía gnóstica y la filosofía platónica son dos de las escuelas que apelan la idea del demiurgo. Puede entenderse el demiurgo como un hacedor o un organizador de la realidad. El demiurgo según Platón. En la filosofía de Platón, el demiurgo es un dios artesano que crea el cosmos o el universo a partir de un material preexistente, siguiendo las ideas o formas eternas. A diferencia de un creador que hace algo de la nada, el demiurgo es un modelo o artífice que organiza y da forma al mundo. El demiurgo es comparado con un artista griego, un artesano que crea una obra de arte, como una escultura o un edificio. El demiurgo, al igual que el artesano, no crea el material, sino que lo moldea y le da forma para crear una obra de arte, en este caso, el cosmos. A diferencia de la idea de Dios, en otras religiones, el demiurgo no es omnipotente ni omnisciente. Tiene una función específica, organizar y dar forma al cosmos, y se limita a hacerlo siguiendo las ideas y la materia preexistente. El demiurgo según el gnosticismo. En el mito gnóstico de la creación, el cielo al que los gnósticos llaman el cleroma, plenitud, era todo lo que existía hasta que una entidad divina, llamada Sofía, intentó concebir por sí sola, sin la intervención de su compañero celestial ni el consentimiento de Dios. Sofía dio a luz a un hijo, fruto del deseo rebelde y profano que había surgido en su interior. Este hijo suyo era el demiurgo. El texto gnóstico, la realidad de los gobernantes, lo describe como un ser andrógino, una bestia arrogante que se asemeja a un fuego aborrecido tanto en apariencia como en carácter. El libro secreto de Juan añade que tenía cuerpo de serpiente y cabeza de león, con ojos como rayos. Cuando Sofía vio al ser horrible y retorcido que había salido de ella, sintió una profunda vergüenza y miedo. Lo repudió y lo expulsó del cielo. Desde su posición solitaria, donde su locura y su vanidad podían descontrolarse, el demiurgo entonces creó el mundo material, que como todas las creaciones, era un reflejo de la personalidad de su creador. El demiurgo creó entonces a Adán y a Eva, y aprisionó en ellos chispas divinas del cielo. Les dijo que él era el único Dios, y promulgó los 10 mandamientos, a pesar de que él mismo los quebrantó todos, y a cada uno de ellos. Por ejemplo, mintió al afirmar ser el único Dios, y que Adán y Eva morirían si comían del fruto del árbol, del conocimiento del bien y del mal. Insultó a su madre y a su padre al negarse a reconocer su existencia. Hizo una imagen de lo divino al moldear el mundo material, basándose en su corrupta e ignorante interpretación errónea del cielo, y cometió adulterio al intentar violar a Eva. Para los gnósticos, el demiurgo tiene una función de ordenar el mundo material y resulta la encarnación de lo maligno, ya que ata al ser humano a las pasiones de la materia. Es importante señalar que el grupo de corrientes que forman el gnosticismo, en un momento de la historia, consiguieron confundirse con el cristianismo, por así decirlo. Esto tuvo lugar entre el siglo I y el III, aproximadamente, hasta que finalmente lo declararon un pensamiento herético. Claro que antes de que los cristianos lo rechazaran, había llegado a respetarlo. Tanto es así que podemos hablar de un gnosticismo pagano y un cristiano. Los arcontes. Los arcontes para los gnósticos y las religiones, estrechamente relacionadas con entidades demoníacas subordinadas a la reencarnación del mal en el sistema de creencias correspondientes. Entre los gnósticos, los arcontes son gobernantes, cada uno de ellos relacionados con uno de los 7 planetas, que impiden que las almas abandonen el reino material.
La connotación política de su nombre refleja un rechazo al sistema gubernamental, que se consideraba defectuoso y sin posibilidad de verdadera salvación. Son los gobernantes de un reino, dentro del reino de las tinieblas, que en su conjunto forman al príncipe de las tinieblas, mientras que para otros, los arcontes son seres celestiales, enviados para cuidar, vengar o juzgar a las injusticias que se producen en nuestro plano material. En la antigua Grecia, se conoce como arcontes a los habitantes destinados a convertirse en la autoridad suprema, fuese política o religiosa. Dictaban las normas, las hacían cumplir e impartían castigos a los descarriados. La figura de los arcontes ha sido en nuestro plano. Los arcontes son eficaces y poderosos intermediarios. Son la conciencia y, en cierto modo, el ente físico que se encarga de llevar a cabo todo lo que el Dios necesita ejecutar. Son la autoridad. Es lógico pensar que estos seres poseen un gran poder, pero hay mucho más. Su fuerza y gracia son celestiales, divinas. No necesitan hablar, aunque lo hagan, y no necesitan escuchar, aunque porten armas arcanas. Su mera presencia es una revelación que despeja la mente y el espíritu. Suelen aparecer bajo la forma de un humano, hombre o mujer, de piel y cabello azul, blanco o dorado. La mayoría posee enormes alas angelicales, aunque no las necesitan para volar y moverse a voluntad. Los arcontes hablan su propia lengua celestial y la lengua infernal. Aún así, pueden comunicarse con cualquier otro ser usando su empatía, de manera que se hacen entender, aunque no se conozca ni una palabra del idioma angelical. Es raro que luche contra un enemigo, y si lo hace, usa su poder para neutralizar, no para dañar. Sin embargo, si su oponente es realmente malvado, puede provocar la temida ira del arconte. En ese momento el arconte se convierte en la venganza personificada y no dudará en usar todos sus recursos para atacar y castigar a la criatura. Teorías de simulación según los gnósticos. El gnosticismo es en muchos sentidos precursor de la teoría de la simulación. Los gnósticos describían el mundo material como una copia defectuosa del pleroma divino, creado por el demiurgo en su desafortunado intento de imitar la verdadera divinidad. Como una simulación plagada de fallos, el mundo material está lleno de sufrimiento, impermanencia e imperfección. Las leyes de la naturaleza y el tiempo y el espacio no son verdades definitivas, sino restricciones artificiales diseñadas para mantener a las almas atrapadas en esta simulación. Al alcanzar la gnosis, no es simplemente una relación intelectual, sino un despertar transformador que implica, primero, reconocimiento de la ilusión, ver el mundo material como lo que es, una trampa mantenida por la ignorancia y el apego. Segundo, despertar la chispa divina, comprender el origen divino del alma y rechazar la autoridad del demiurgo y los arcontes. Tercero, ascenso al pleroma, un viaje místico más allá de lo material y hacia la plenitud de la luz divina. Para recorrer este camino, los gnósticos se dedicaron a practicar como la introspección, la purificación ritual y el estudio de textos sagrados. Rechazaron los sistemas sociales y las distracciones materiales, centrándose en cambio en el despertar espiritual personal. Porque el gnosticismo podría tener más sentido como filosofía de vida. Primero, aborda el problema de raíz. El gnosticismo enmarca el sufrimiento como inherente al mundo material, ofreciendo no solo una crítica, sino un camino hacia la trascendencia. Segundo, relevancia temporal. Mientras que los conceptos modernos están vinculados a la tecnología actual, el gnosticismo habla de preocupaciones humanas universales. Tercero, profundidad espiritual. Va más allá de la curiosidad intelectual, exigiendo una profunda reorientación de la propia vida interior. Cuarto, empodera al individuo. La liberación está en manos de cada alma, no en salvadores o en tecnologías externas. En resumen, los demiurgos y los arcontes en el gnosticismo representan símbolos de estructuras opresivas que limitan la libertad espiritual, el control del mundo imperfecto y los obstáculos que el alma debe superar para alcanzar el conocimiento espiritual y la unión con el mundo divino.
Gracias por quedarse hasta el final. Esperamos que les haya gustado el video de hoy. Si fue así, comparte, dale like y síguenos en las redes sociales. Esperamos que tengan una noche llena de Centric Horror. Bye.